Bueno, amigos, bienvenidos todos un día más a las cuartas jornadas de Genealogía de Canarias. Espero que estén aprovechando los ratitos. Sé que es difícil vamos, no poder hablar con otros y hacer contactos de lo que son unas jornadas en directo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que entre todos van viendo lo que se comenta y demás, y si luego alguien necesita pues contactar con cualquiera de los ponentes o cualquiera de las personas con las que ha habido cierta afinidad hablando, pues no tienen más que decírmelo y los pondremos en contacto. Esta tarde vamos a contar con Roberto González Alacaín, que nos hablará de la familia en la estructura poblacional de Tenerife en el siglo XVI. Después tendremos a Omar Soto Rodríguez, que desde Canadá nos hablará con la siguiente conferencia: ante mí, el escribano, los protocolos del escribano José Antonio López Inori como fuente para la historia de la vida cotidiana de Tenerife. Y terminarán la tarde Borja Izquierdo Marrero y Rafael Blanco Silva, que hablarán de las historias familiares del Telemaco. En principio creo que solo estará Borja, porque Rafa tiene clase. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco y a ver cómo sale la tarde. Roberto, bienvenido a tu casa. Y adelante. Él es profesor de Historia de la Facultad de Artes y Humanidades, no, de Humanidades, perdón, ya no somos Artes y Humanidades. Y compañero mío en el Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas. Adelante, te he dado tus 45 ya. Bueno, pues muchísimas gracias, Toño. Ustedes saben, el síndrome este del impostor en el caso de los conferenciantes es el síndrome del tiempo, ¿no? Siempre tenemos la impresión de que todo lo que vamos a hablar va a ser... Yo juraría que tengo para hablar solo durante 35 minutos y es bastante probable que, conociéndome, pues al final acabe pasando de los 45, pero te agradezco mucho porque mi intención realmente aquí hoy es plantear simplemente, después de por fin poder participar en estas jornadas de genealogía de Canarias, que son todo un éxito de crítica y público y organizativo, como ustedes bien están viviendo, pues poder participar por fin, después de diversas vicisitudes que no había podido hacer, y bueno, pues de algún modo plantear un poco cuál ha sido o cuál es una de las líneas de investigación que llevo desarrollando pues desde que me inicié en esto de la investigación histórica, allá por comienzos de este siglo, y que, bueno, pues que tiene que ver exactamente con la familia, con la organización familiar, ¿no? Que evidentemente, y sobre ello pues les trasladaré una serie de ideas, sobre ello, ello tiene bastante relación, por supuesto, con la genealogía, ¿no? La historia de la familia, pero quiero, después de esta intervención, pues que quizá tengan una noción un poco más clara de qué es lo que entendemos por historia de la familia en términos historiográficos, ¿no? En el campo específico de la historia, y cuáles pueden ser las conexiones y las colaboraciones que pueden establecerse entre la historia y la genealogía. A ver, espera, que tengo que pasarme por aquí a la otra pantalla, ¿no? Bueno, la intervención la he estructurado en estos... pues una estructuración bastante tradicional. Comenzaré ahora con una introducción sobre una serie de reflexiones previas de carácter teórico, historiográfico y metodológico, y terminaré con unas conclusiones, ¿no? Pero lo que vendría a ser el cuerpo de lo que les quiero transmitir tiene que ver con la relación que tiene la familia, o que tuvo la familia, o sea, hablo en presente, pero vamos a hablar en todo momento de la familia en la isla de Tenerife a lo largo del siglo XVI, pero esencialmente en muchos de los casos a partir del proceso de colonización tras la conquista castellana y la reestructuración de todas las bases económicas, materiales, culturales, sociales que se producen, poblacionales, que se producen en la isla después de su incorporación al contexto europeo. Trataré, como les digo, en primer lugar de las relaciones, que esa es a lo que voy a dedicar, creo, más tiempo, porque es lo que
lo que viene en el título, ¿no? La familia en la estructura poblacional, y vamos a ver, pues le voy a dar toda una serie de, un balance historiográfico actual de qué es lo que sabemos de cómo era la familia y la población en general de la isla de Tenerife a lo largo del siglo XVI. Continuaré después con otros dos apartados que podrían dar para conferencias, incluso para ciclos completos por sí mismas, pero que simplemente pues, para que veamos un poco otras dimensiones de lo que es la historia de la familia, ¿no? Ya les digo, en el campo de la historiografía, que tiene que ver, por un lado, con la vertiente económica de las familias, o por otro lado con la vertiente social. Para eso tienen les muestro ahí ese apartado que tenemos por aquí, y terminaremos con la aproximación de tipo quizá que supongo que es quizá el que más les pueda llegar a interesar a muchos de ustedes, que tiene que ver con el de la identidad familiar, la identidad genealógica y la parte cultural de lo que es la familia, ¿no? Y después pues ya unas conclusiones finales, y estaré encantado de compartir con ustedes pues cualquier duda que planteen, ¿no? En esta introducción, como ven ustedes ahí en la diapositiva, nos planteamos, me pregunto por qué la familia, qué interés puede tener la familia, más allá de la familia, por supuesto, de cada uno de nosotros, ¿no? que es un interés prioritario y muy cercano, pero qué interés tiene la familia como objeto de investigación o como sujeto histórico incluso, ¿no? Y como sujeto de investigación también, si se quiere plantear así. Y es que tenemos que tener en cuenta que para todas las sociedades premodernas, y en términos de las ciencias sociales entendemos por modernidad el mundo que surge después de la Ilustración y el mundo que surge a partir de finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX con las revoluciones liberales y el cambio en todos los órdenes que se produce, y en el orden social se produce el cambio o se produce el surgimiento o la concreción y el desarrollo definitivo del individuo como sujeto histórico o como sujeto de derechos y como sujeto de todas estas cuestiones, y el individuo que además pues acabará derivando también, si me permiten el palabra después, en la individua, ¿no? Porque eso mismo permitirá precisamente el reconocimiento de todo el género femenino y de la mujer como individuo y como sujeto de derecho. Pero hasta ese momento, en todo el mundo premoderno, en todo ese mundo previo a las revoluciones del siglo XVIII al siglo XIX, el individuo era quien era, o la persona era quien era, en función de una serie de variables, pero una de ellas, y casi fundamental, era la familia a la que pertenecía. La gente se atrevió a ir a bajar a carnavales porque bueno, creo que no. Perdona, por favor. Yo sé que mucha gente, sí, por favor, mucha gente que fue a los indianos se quedó esto es colgada en el aeropuerto, allí en los indianos, y en el barco y todo. A ver si puedo averiguar quién es de La Palma o... Por aquí me sale Virginia Vera, que me sale a mí justo en el medio de la pantalla. ¿Te sale? Sí, sale, así que de todas formas, eso ya está silenciado. Sí. Bueno, pues como les decía, uno ha sido profesor de secundaria y está acostumbrado a estos cortes, ¿eh? No se preocupen, espero recuperar el hilo pronto. En la sociedad premoderna es la familia la que... o la pertenencia a la familia la que define quién es un individuo. Por supuesto, a partir de ahí y alguna de esas, o en esas líneas me estoy moviendo los últimos trabajos en los que estoy reflexionando, que tienen que ver con conceptos desarrollados por la sociología francesa, especialmente por Pierre Bourdieu, sobre el concepto de hábitus, ¿no? Como esa parte de la cultura que limita que nos estructura el desarrollo de lo que somos como personas, es decir, que un individuo tenía libertad en el antiguo régimen y ahora para tomar sus propias decisiones, pero es evidente que la puesta en escena, su ubicación en el mundo dependía de a qué familia pertenecía, ¿no? Aparte de otras variables, como la edad, por supuesto, el género, si eras hombre o mujer, evidentemente tu papel en la sociedad era diferente, pero de alguna manera la aproximación a las sociedades del pasado tenía que hacerse o empezó a entenderse que debía hacerse desde parámetros quizá que superaran
conceptos pues que surgieron en el siglo XIX, conceptos como el del individuo, conceptos como el de clase social, que había sido desarrollado por la historiografía del siglo decimonónica, ¿no? Del siglo XIX, y que de alguna manera, si se utilizaban y se aplicaban directamente a estas sociedades de la Edad Media, de los siglos XVI a XVIII, pues hacía que se nos escaparan muchísimas cosas, que no entendiéramos muchas de las explicaciones que podíamos llegar a deducir o a interpretar, ¿no? Porque, como les pongo en la primera idea, la familia como institución social se ha revelado como, ya la concebimos indudablemente, como la célula básica de organización social. Era la familia o el cabeza de familia el que decidía, el que actuaba políticamente. Normalmente la familia actuaba como una unidad económica. Por supuesto, la posición en la sociedad, si uno era noble o uno era plebeyo, dependía de la familia en la que había nacido, y todas esas variables pues hicieron que ya a lo largo del siglo XX los historiadores empezaran a prestarle una atención a su estudio en todas sus dimensiones, ¿no? Y en ese sentido, ese estudio de todas sus dimensiones comenzó precisamente con lo que nosotros vamos a ver en primer lugar, que fue a partir de los años 50 o 60 del siglo XX los estudios sobre demografía histórica. La demografía histórica es el estudio de la población del pasado, y el estudio de la población del pasado, como tantas otras cosas, la tenemos que hacer sobre fuentes documentales que no fueron creadas para tal fin, ¿no? Como ocurre con prácticamente todas las fuentes que manejan los historiadores. Y en ese sentido, pues a partir de la explotación de esas fuentes, que veremos un poco más adelante aplicadas al caso de Canarias, y que en esencia son prácticamente las mismas fuentes que utilizan en muchos casos los genealogistas, pues se empezaron a poder cuantificar no solo la cantidad total de población que vivía en un lugar determinado, sino también pues cuántos hijos por familia tenían esos matrimonios, a qué edad se accedía al matrimonio, si eras hombre, si eras mujer, cuál era el intervalo intergenésico, cuánto pasaba entre un hijo y otro, de media, por supuesto, ¿no? Como un estudio demográfico de los que tenemos en la actualidad. Y esos estudios sobre demografía histórica pues fueron de alguna manera resaltando todas las variables que, insisto, que afectaban a la familia, porque ahí empezábamos a ver que cuando se casan realmente es cuando empieza a movilizarse, y lo veremos también, o se lo comentaré un poco más adelante, la mayor parte de transmisiones de tierras en el antiguo régimen no se producían en el mercado, no había un mercado de tierras, sino que realmente se producían los grandes trasvases de propiedad, eran o cuando uno se casaba o cuando uno fallecía, que los heredaba, ¿no? Cuando fallecía un familiar y los heredaba. Entonces empezamos a ver que la familia ya no es solo una cuestión puramente numérica de cuántos son y demás, sino también empieza a tener un papel importantísimo en la economía del momento, ¿no? Y empezamos entonces a indagar por ahí. Por supuesto, después viene la parte que también lo veremos, política. Empezamos a entender que pues las personas acaban, las formas de gobierno y de organización política acaban dependiendo en muchos casos de redes familiares y de estrategias familiares. En eso no hemos cambiado mucho, ¿no? No hay más que ver los nombres de los parlamentarios en España y de tiempo atrás, y ustedes comprobarán que hay unas ciertas conexiones también en familiares. Entonces, bueno, ese ir encontrándose con que allá donde se pusiera el foco renovador de los estudios sociales o políticos estaba la familia, pues fue haciendo que desde un punto de vista historiográfico pues fuese ganando cada vez más peso, ¿no? Hasta llegar a las corrientes más actuales, pues a las historias posmodernas, historias culturales, que también exploran cómo es en el marco de la familia donde se generan los sentimientos, donde se genera la forma de entender el mundo y de comportarse ante él, que ocurre ahora, pero que ocurría también en épocas pasadas, ¿no? Y se exploran. Lo que pasa es que esas exploraciones de la intimidad pues son mucho más complicadas de manejar, de aprender que otras variables, ¿no? Toda
toda esta variable todas estas variables han estado caracterizadas, estas perspectivas metodológicas han estado caracterizadas, salvo quizá el estudio de las élites y de las oligarquías, por razones obvias, han estado caracterizadas en cierta manera por una base de historia que en historiografía conocemos como estructuralista, ¿no? Que fue una corriente que buscaba más encontrar patrones de conducta o hábitos más que tratar propiamente a las personas y a saber los nombres y los apellidos y qué es lo que pasaba en cada caso. Por eso, de algún modo, la historia y la genealogía la historia de la familia, desde esa perspectiva, la genealogía, podrían considerarse, pues no digo contradictorias, pero sí que quizá con objetivos que podrían plantearse distintos, pero a mí me gusta más verlas como complementarias, ¿no? La genealogía, que tiene sus objetivos, tiene un interés precisamente por unas personas concretas, ¿no? Unos objetivos que, pues por trazar una historia familiar o por saber, pues, para la finalidad que sea, ya sea por una finalidad puramente sentimental, ya sea por una cuestión de legalizar una nacionalidad o de cobrar una herencia. O sea, las posibilidades son muy numerosas, pero lo que nos interesa son esos individuos concretos. Pues la historia da la explicación, la historia de la familia puede dar la explicación general. Y a la inversa, podemos utilizar la genealogía precisamente para hacer estudios de caso, que es verdad que no podemos estudiar todas las familias. Es imposible, yo no pude estudiar en los trabajos que les voy a enseñar ahora, es imposible estudiar todas las familias de Tenerife en el siglo XVI para sacar una conclusión. El método científico precisamente está para no tener que estudiarlo todo, sino para seguir un método y a partir de ahí extraer una serie de conclusiones. Pero sí es verdad que el análisis de caso y en ello la genealogía y las herramientas de la genealogía son sumamente útiles, pues los estudios de caso hechos a través de la genealogía complementan y ofrecen unos enfoques específicos para la historia de la familia que enriquecen y que llegan a lugares a los que quizá una historia más de carácter estructural pues no llegaría, ¿no? El objetivo, de alguna manera, en un caso o en otro, es, o a mí me parece que se debía plantear en los términos que planteaba James Casey cuando en uno de sus trabajos sobre historia de la familia, uno de los renovadores de esta disciplina, pues hablaba o alertaba sobre el riesgo de que los árboles nos impidan ver el bosque, ¿no? O sea, pues al final, si nos vamos a todas las familias de golpe, pues nos podemos perder las estructuras, pero es verdad que si nos vamos demasiado lejos, pues al final no sabemos cuáles son las peculiaridades de cada bosque, sino que solo vemos una masa informe. Pues de algún modo encontrar la complementariedad entre ambos, yo creo que es una labor que nos compete a todos los que estamos hoy aquí, ¿no? De una manera u de otra. Sobre la historia de la familia, en la historia de Canarias, realmente, pues hay, como comentaba con Toño en aquella pequeña charla introductoria que teníamos antes de las jornadas, en Canarias nos falta quizá una tesis doctoral, como sí se hizo en Francia. Prácticamente cada región tiene su tesis doctoral sobre la familia y en la península, en el Reino de Castilla especialmente, pues hay en Murcia, hay en Galicia, hay en Castilla-La Mancha, en todas esas regiones hay una historia de la familia en la Edad Moderna que combina, que supone pues un análisis exhaustivo de todos estos patrones que yo les he comentado ahora, ¿no? En el caso de Canarias no lo tenemos en sentido estricto, pero sí es verdad que nos podemos hacer, a partir de la complementariedad de varios trabajos, nos podemos hacer una composición de lugar bastante aceptable, al menos para determinadas cronologías, ¿no? El primero de los trabajos, que es ineludible citar, como para prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la época de la colonización de Canarias, más concretamente de la isla de Tenerife, es la tesis doctoral de Eduardo Aznar Vallejo, de la integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla, en la que trata absolutamente todos los aspectos, ya sea administrativos, económicos, sociales, y dentro de los sociales, pues es el primero que pone el foco en la importancia de estudiar la familia en esa renovadora perspectiva, ¿no? Yo, como discípulo suyo, y perdonen quizá la vanidad, ¿no? Pero hice el estudio completo
de lo que les estoy señalando, pero para una etapa muy determinada, que sería la de la colonización. En ese Familia y Sociedad en Tenerife a raíz de la conquista, pues si ustedes acceden a él, pues verán todas estas variables, desde la demográfica, la económico-social, la moral y la política, ¿no? Todas estas cuestiones estructuradas alrededor de esta temática, pero con un marco cronológico corto, porque era mi memoria de licenciatura y en aquel momento pues no tiene el rango de tesis ni la proyección. El tercero de los trabajos que está aquí en el centro, que se titula Siempre que la isla esté abastecida, lo elaboramos conjuntamente, pues fruto sobre todo del impulso de Miguel Ángel Gómez Gómez, en colaboración con Juan Manuel Bello, y al final de la redacción me incorporé yo mismo para un estudio sobre la población de la isla de Tenerife en el siglo XVI a través de un documento del que vamos a hablar brevemente después, que son las tazmías, y que son las que nos permiten hacer o las permiten un conocimiento más o menos preciso, por las particularidades que veremos, de cómo era la población en Tenerife en el siglo XVI. Un trabajo que es para mí modélico y que les animo a leer, porque además está muy bien escrito y muy bien documentado, es la tesis doctoral de Lourdes Fernández Rodríguez, que tiene este título de La formación de la oligarquía concejila en Tenerife, 1497-1629. De ahí vamos a tomar una serie de gráficos sumamente interesantes que al final de esta conferencia, que espero que les resulten también de interés. Y en ella pues trazaba para todo este siglo XVI y comienzos del siglo XVII, pues trazaba esta autora un exhaustivo estudio sobre, por un lado, una parte más quizá a los efectos de lo que nos ocupa aquí menos relacionada, ¿no? Que tiene que ver con la estructura institucional del Cabildo, del Concejo de Tenerife, ¿no? Para entendernos, del ayuntamiento, que es a fin de cuentas lo que era el Cabildo en aquel momento. Y una segunda parte que es muy interesante, porque es una aplicación, y no se crean ustedes que hay muchas, no digo en Canarias, digo directamente en todo el contexto historiográfico español, una aplicación de la teoría de redes sociales para el estudio de la formación de las oligarquías, ¿no? Y en las redes sociales, que bueno, no tiene nada, no es el Facebook del siglo XVI ni el Instagram, pero sí que es un concepto que bebe de la misma realidad, y es intentar entender que al final hay conexiones entre las poblaciones, que son las que realmente determinan pues las decisiones que se pueden llegar a tomar, ¿no? O sea, si yo conozco a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, pues al final la organización de las sociedades del pasado pues también estaba articulada en redes. Y en esa articulación en redes, la familia era un elemento esencial. Quién se casa con quién, pues es algo que marca claramente estas circunstancias, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido vamos a ver el peso que tiene el parentesco en la formación de esa naciente oligarquía concejil. Y una última derivada de todo esto, y que también creo que viene muy a cuento en una conferencia de estas características, tiene que ver con los archivos familiares, que tiene que ver con la memoria genealógica y con la memoria de los linajes y con la construcción de una identidad de grupo de ese tipo, ¿no? Pues ahí les pongo en la esquina derecha un artículo publicado en el Anuario del Instituto de Estudios Canarios por Judith Gutiérrez de Armas y Juan Ramón Núñez Pestano. Juan Ramón Núñez y yo mismo tenemos pendiente alguna publicación también en prensa desde hace bastante tiempo sobre el archivo de los Lercaro, y Judith defendió su tesis doctoral, que esperamos vea la luz muy pronto, una tesis magnífica sobre archivos familiares y el archivo del Conde de Siete Fuentes, que demuestra cómo esos archivos familiares a los que nos acercamos para buscar la documentación e intentar trazar las historias familiares también son construidos, son elaborados. Un archivo no es simplemente una suma accesoria de papeles que se van acumulando y en un momento determinado alguien los escribe. En todo momento a lo largo de la historia se decide qué papeles se conservan, qué papeles no se conservan, si los encuadernamos todos, los ponemos bonitos, les hacemos un índice, todas esas cuestiones
relacionadas con la familia específicamente, pues tienen un sentido que yo creo que también conviene explorar y que nos vincula de alguna manera con ese interés genealógico y con ese mismo ámbito cultural, ¿no? Entonces, bueno, con todo ese marco, como ven ustedes, pues nos podemos hacer, pues más o menos hemos tocado todos esos palos de los que yo le comentaba, y además todas esas publicaciones que les he señalado son fácilmente accesibles. Si alguna persona está interesada en profundizar un poco más en todo esto, pues seguro que van a poder verlo fácilmente, ¿no? Vamos ya a la primera de las paradas, ¿no? Que es la de la demografía y la familia en la estructura poblacional de Tenerife en el siglo XVI, se titulaba la conferencia. ¿Y cómo sabemos cómo era la población en Tenerife en el siglo XVI? Lo saben muy bien todos los compañeros genealogistas que conocen mejor que yo los registros parroquiales de la isla de Tenerife, pero yo les marco este cuadro que hicimos para el libro de las Tazmías porque, bueno, pues de alguna manera vemos cómo los registros parroquiales son una fuente de los registros parroquiales de bautismo, son una fuente que de alguna manera o la tenemos hipotéticamente desde prácticamente los inicios de la colonización de la isla, aunque lo cierto es que no siempre se conservan completos, ¿no? Entonces es un problema, pero bueno, eso es un tipo de fuente que la tenemos ahí especialmente para cuando ya está más consolidada, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, pues ya a ver si alguien se anima y hace esos estudios de demografía histórica que, como les comentaba, pues echamos un poco de menos en el caso de Canarias, porque apenas tenemos, ¿no? Pero sí tenemos una información relativamente solvente para poder saber al menos el número total de la gente que vivía en la isla de Tenerife y en algunos casos además con una serie de datos que se pueden extrapolar sobre las familias, ¿no? que componían esas referencias. El primer dato que tenemos es un dato cualitativo en la reformación del repartimiento en 1506 que se dice básicamente y simplemente que en la isla hay unas 150 200 familias, con lo cual eso no es un dato muy bueno, sólido, es el dato que tenemos, ¿no? Pero ya a partir de 1514 empezamos a tener documentos modelo padrón para entendernos, ¿no? O sea, aunque los llamamos de otras maneras porque tienen un nombre específico y así los llama la documentación, son listados de vecinos, ¿no? Y el primero de ellos que tenemos es el repartimiento de vecinos para limpiar la laguna, y no piense que me he equivocado y la he puesto en minúscula, sino que era la laguna que había en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, ¿no? Que se repartía como tantas otras cosas se hacían en las ciudades del antiguo régimen. Lo que se hacía era hacer la lista de vecinos y repartir el trabajo entre todos, porque era un colectivo, era una comunidad y los derechos y deberes de los vecinos se repartían de ese modo. Ahí ya empezamos a tener datos de casa por casa y calle por calle, con el nombre de la persona que es cabeza del hogar y bueno, una serie de datos que no hemos terminado nunca de interpretar bien, pero que puede llegar a suponerse que indican la cantidad de gente que vivía en la casa o no lo terminamos de saber, ¿no? Lo que sí parece que se refleja mucho mejor la cantidad de personas que vivían en las casas es en las tazmías. Las tazmías eran unos documentos elaborados por el Cabildo, por el Concejo, con la intención de saber cuánta gente había en la isla y cuánto trigo había en la isla, para ver si la isla estaba bien abastecida, de ahí venía el título del libro, para autorizar o no la venta de grano fuera de Tenerife, ¿no? En las épocas de carestía, cuando desde otras islas o incluso a veces hasta para la península se autorizaba venta de grano en una época inicial, pues bueno, a lo largo del siglo XVI, porque se hacen varias, había que medir antes, había que estar seguros de que había suficiente grano, y ahí se hacían esas tazmías, que ahora las vamos a ver con un poquito más de detalle, pero que no todas ofrecen la misma información, pero sí, al menos para la ciudad de La Laguna, podemos hacer una secuencia cronológica directa, ¿no? Y finalmente tenemos pues esos registros parroquiales que comentaba y los protocolos notariales, esas fuentes que ya les digo que también se trabajan desde la genealogía, pero ya para pues con testamentos o con otro tipo de documentos que puedan ser similares, pues que pueden ofrecer información o al menos de los núcleos familiares, ¿no? De las estructuras familiares.
Entonces, esta TADMIA, como les señalamos, pues nos pone el número de vecinos. Normalmente no indica el número de personas, esto se extrae a partir de la multiplicación con un cociente. No está claro cuánta gente podía vivir en un núcleo familiar en el antiguo régimen. Los demógrafos pelean entre el 4, 4,5, 5 o un poco más, pero bueno, en algunos casos tenemos la información del número de personas y en otros no. Y luego pues se recogen de las 3 especies de cereales más consumidas, pues se recoge la cantidad con esa finalidad, ¿no? La de 1531 es solo un resumen numérico recogido en las actas, se nos ha perdido. Tenemos las de 1552, 58, 59, 61 y 92. Algunas de ellas, ya les digo, no completas, como pueden ver aquí, sino parciales, porque solo se hizo en alguna localidad, porque de ahí era donde se iba a sacar el grano, o porque se nos ha perdido, ¿no? Porque al final esto, pues como tantas cosas, se ha podido perder en el trasiego, ¿no? Y el resultado para la ciudad de La Laguna, en la línea poblacional que tenemos aquí marcada, pues como ven, arranca desde una población relativamente baja en el número total, que durante la primera mitad del siglo XVI crece muy rápido, muy rápido, muy por encima del crecimiento vegetativo, es decir, ahí está el saldo migratorio, es el que está explicando esa realidad, y a partir de 1552 se estabiliza e incluso aquí tomamos los hitos, como ven ustedes, de un punto a otro. Entonces, realmente esta línea puede llevarnos a engaño, pero tendríamos que ver cuáles son los años, y tenemos que tener en cuenta que entre 1561 y 1592 se produce, especialmente en la década de los 80, la gran peste, que acabó con una parte importantísima de la población en la ciudad de La Laguna, además muy especialmente estudiada en el libro que publicaron hace unos años sobre el cementerio de San Juan, coordinado por Carlos Rodríguez Morales, que es un libro también muy recomendable, ¿no? por sus diversos enfoques sobre esta epidemia. Y en el número de habitantes, pues el pico es un poco mayor entre un punto y otro, pero eso probablemente se deba a una debilidad de la fuente. ¿Qué es lo que les quiero destacar especialmente de aquí? Pues que la población de La Laguna y de la isla de Tenerife, suponemos, a partir de la segunda mitad del siglo XVI se estabiliza y entra a comportarse bajo unos parámetros que lo vemos luego en otras facetas, ¿no? En el ámbito de la cultura genealógica, en el ámbito de la política, en otros ámbitos empieza a comportarse ya como un lugar, aunque siempre será un lugar de frontera por la situación de tránsito hacia América, de situación frente a África. Las Islas Canarias en este momento ya, o a mediados del siglo XVI, ya están plenamente funcionando con dinámicas que podíamos suponer pues básicamente similares a las que están ocurriendo en el continente europeo, ¿no? ¿De dónde entonces vinieron? Si hemos señalado que la población crece muy rápidamente, y esto también es una cuestión que interesa mucho desde la genealogía, ¿de dónde vienen esos pobladores, ¿no? Pues a partir de diversas fuentes tenemos clara una serie de conclusiones. Tenemos clara que la pervivencia de la población aborigen ronda la cuarta parte, grosso modo, de la población. Con lo cual eso es un dato a tener muy en cuenta a la hora de entender el sustrato y de entender la proyección hacia la nueva sociedad de la población aborigen. Que los castellanos, pues luego habría que ver quién es castellano, porque Castilla, ancha es Castilla, si me permiten la broma, y hay de todos los lugares, pero los castellanos suponen, grosso modo, la mitad de la población. Y después estarían otras comunidades, entre las que destacan muy especialmente, yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero los datos demográficos sí apuntan a poder afirmar algo que sabemos también por otras fuentes, que no es nada nuevo, pero que es importante constatarlo, y es que la colonia portuguesa es muy importante, es un trabajo que desgraciadamente para esta época falta por culminar, como bien señalaba el ESMI ayer, ¿no? en su intervención. Pero bueno, que ya ha habido bastantes avances, pero es una comunidad importantísima, y además es una comunidad que, si ustedes se fijan en los datos, en la ciudad de La Laguna pues está en torno a la cuarta parte de la población,
que en el caso de algunas comarcas del norte y especialmente en la Isla Baja estamos hablando de que ya suponen prácticamente el 40% de la población total, ¿no? Entonces, en ese sentido, la familia o la cultura familiar va a ser distinta o podemos suponer que podía ser distinta dependiendo del lugar de origen de los pobladores. Otra de las variables que les señalaba que la demografía histórica y la familia habían destacado a lo largo de los estudios esos iniciales, pues tienen que ver con esa imagen que proyectamos hacia el pasado de esas familias del pasado, esas antiguas familias que suponemos siempre que eran familias muy numerosas y eran familias o eran casas donde vivía mucha gente, ¿no? Y bueno, pues lo que los estudios de demografía histórica han planteado es que en muchos lugares, en ciertos lugares es verdad que hay corresidencia y hay residencia de varias generaciones dentro de la misma familia. Eso, por ejemplo, en Cataluña es bastante habitual, ¿no? Que está vinculado eso también con los sistemas de herencia que tienen en cada uno de los lugares, pero que hay otros en los que las familias funcionan pues casi como diríamos ahora, ¿no? Cada hogar es un núcleo conyugal y el núcleo conyugal además no tiene muchas personas, ¿no? O sea, no hay demasiados hijos, hay 2, 3 hijos, aunque es verdad que hay casos excepcionales que puede haber muchos más. Y en ese sentido tenemos estos dos cuadros que, por un lado, pues vemos matrimonios sin descendencia, pueden ser el 23% a partir de los testamentos, ¿no? Que tenemos en la isla de Tenerife, con un solo hijo 16, con 2 hijos 14 y con 3 hijos también otros 14. Es decir, tenemos 30, 53, prácticamente el 75% de las familias tenían como máximo 3 hijos. Eso es algo que quizá choca un poco, uy, perdón, se me ha ido el bolígrafo, quizá choca un poco con la imagen que tenemos del pasado. Luego está, o les plantea en los estudios, planteamos también otro concepto que también es muy importante para entender las realidades familiares y sociales, que es el concepto de grupo doméstico, que no es lo mismo que núcleo conyugal. El núcleo doméstico lo que estudia es la cantidad de gente que vive en una casa. Y en una casa, especialmente en determinadas casas, pues vive la familia, el núcleo conyugal, los criados, a veces los trabajadores asalariados, si es un taller, los esclavos. Hay toda una serie de habitantes dentro de ese núcleo conyugal que forman parte, no siempre, o sí forman parte de la familia, porque el padre de familia actúa hacia esa persona, perdón, es el responsable de la actuación de todas las personas que están dentro de ese núcleo familiar, ¿no? Aunque no dependan o todos no sean consanguíneos, ¿no? Entonces, a eso también se le ha dedicado bastantes estudios y, bueno, pues los datos a partir de las distintas fuentes, que aquí ya pues dependemos de lo que nos dice la fuente, pues ofrecen unos resultados bastante interesantes porque en algunos casos, especialmente a partir de la Tazmía de 1552, como pueden ver, pues hay un número importante de núcleos de los que depende pues bastante gente, o sea, entre 11 y 15 personas en 67 de las casas de la laguna vivían o dependían, o por lo menos comían el trigo, que es a fin de cuentas lo que tomaba la Tazmía, entre 11 y 15 personas. Ahí hay mucho más que la propia familia con su descendencia, ¿no? Y eso es igual sí nos permite o sí conecta con esas imágenes que podemos tener del pasado, ¿no? Con las familias y el servicio doméstico y toda esta gente que trabajaba en esos hogares. Y es bastante significativo ver que ya a mediados del siglo XVI en Canarias el funcionamiento después de ese aluvión y de esa llegada de población pues era tan... O ya estaba tan consolidado, ¿no? En tanto número de familias. Esto es un poco, quizá si he ido demasiado rápido les pido disculpas, pero tengo que hablarles de todo lo que queda en apenas 10 minutos. El síndrome del impostor del que hablábamos antes me ha traicionado y les he puesto quizá demasiados datos, pero bueno, me someteré a sus preguntas si tienen alguna duda al respecto. Pero como les comentaba, la familia tiene toda una vertiente económica
evidentemente la familia, hoy también, o sea, el patrimonio familiar es una cierta garantía para las siguientes generaciones, pero es que además tenemos que tener en cuenta que para obtener tierra en repartimiento había que garantizar que se venía con casa poblada al archipiélago, es decir, que se venía el matrimonio, aunque no siempre se cumplió, pero venía el matrimonio para poder recibir las tierras, ¿no? Porque era la garantía de que viniendo la mujer se iban a establecer e iban a echar raíces, que es lo que buscaban las autoridades políticas con esa cuestión. Y bueno, pues también hay que entender que la familia desde el punto de vista económico funciona como unidad de producción, especialmente en el ámbito rural, todos trabajan y lo que hacen unas personas se complementa con lo que hacen otras en esa unidad. Y luego está toda la vertiente que les señalaba que tiene que ver con las transferencias patrimoniales. Las dotes y las arras, que eran los acuerdos familiares normalmente materializados en dinero y que son una fuente interesantísima también para la vida cotidiana y para otros aspectos de la vida económica, pues en ellos se movían. La mayor parte de transacciones que se hacían no estaban en el mercado. El mercado es una cosa que existía, pero que se desarrolló muchísimo más ya en la etapa contemporánea, ¿no? En esta época los testamentos, las dotes y las arras concentran buena parte de los bienes que se transfieren, que cambian de manos en esa época. Y como les comentaba, les voy a enseñar una serie de gráficos para mí muy ilustrativos para que vayan viendo primero la importancia que tiene el parentesco en la política. Estos son gráficos extraídos del libro que les comentaba antes de Lourdes Fernández. Ella hace gráficos tomando años señalados, pero después hace gráficos como por segmentos cronológicos, 1497-1525, que es el año en el que fallece Alonso Fernández de Lugo, 1526-1556, y después vienen los otros dos cuartos de siglo, en los que señala las relaciones de parentesco existentes entre todos los regidores, es decir, lo que serían los concejales, aunque con una serie de atribuciones y unas características un poco distintas, pero las relaciones de parentesco de todos los regidores en el concejo, en el cabildo de la isla de Tenerife. Entre 1497 y 1525, bueno, existen una serie de ellas, aunque hay bastantes que quedan un poco fuera del juego, que es el fruto de que en estas primeras familias cada uno viene de lugares distintos y todavía las siguientes generaciones no han emparentado entre sí. Pero a medida que se va consolidando esas relaciones y que ven ustedes en esos relatos genealógicos de los que, pues, por ejemplo, el otro día cuando Octavio nos hablaba, y esta persona emparenta con, y esta persona casa con, pues desde el momento en que empiezan a casarse los descendientes de familias ya arraigadas, pues las redes se van haciendo más densas. Y eso lo podemos acabar viendo de una manera muy gráfica y muy clara en estos gráficos, ¿no? En el que ya vemos en el de 1526 y 1556 hay una línea mucho más conexa, prácticamente todos, de alguna manera, menos los Trujillo, de alguna manera han estado conectados, al menos unos con otros, y quedan luego unos pocos fuera de juego, pero cuando entramos, acuérdense lo que les comentaba antes, de esa segunda mitad del siglo XVI y esa, de alguna manera, estabilidad que adquiere ya la población y los usos y costumbres en Canarias, empezamos a ver ya, o sea, en Tenerife en concreto, como entre 1557 y 1585, es verdad que hay versos sueltos por verlo, por gente que va llegando, entre ellos, por ejemplo, los Justiniano, que van llegando, pero que luego emparentarán con los Lercaro y que después irán insertándose dentro de esas estrategias familiares que para eso sirve el matrimonio en muchas ocasiones, para insertarte en las redes de poder de una sociedad. Y bueno, pues ya entre 1586 y 1606 es que apenas queda alguien desconectado, con algunos pequeños núcleos aislados, pero es evidente que las relaciones y las conexiones de esa oligarquía pues no tienen nada que ver con las que acabamos de ver para la primera etapa, ¿no? Y todo eso, pues bueno, las relaciones de parentesco pueden ser por matrimonio o pueden ser por descendencia, ¿no? O por matrimonio de algún hijo con alguna hija de otra de las familias, pero esa unión o en esa unión explica muy bien la formación de un grupo de poder en el antiguo régimen, y ese grupo de poder estaba basado en esencia, o uno de sus atributos esenciales era el del parentesco, ¿no?
Y finalmente, las dos ideas sobre la familia, la cultura y la identidad genealógica, ¿no? En cuanto a la identidad familiar, o sea, cómo se identifican las personas, se produce un proceso que va paralelo a lo que les estoy comentando ahora. Inicialmente, al calor de esa etapa de colonización en la que cada uno viene un poco de cualquier sitio y todavía no se ha consolidado, no importa mucho el apellido que llevas, pues aquello no se va, bueno, sí, es importante porque se recibe el apellido, pero no hay grandes familias. Las grandes familias empezarán a desarrollarse a partir de los años 40-50 del siglo XVI y en adelante, ¿no? Después nos encontramos en muchos casos a la hora de ponerle apellidos a la gente con cosas que seguro que las personas habituadas al trabajo genealógico no les va a sonar nada raro. Ya desde este momento hay un problema de identificación con los apellidos muy grande, aparte de las homonimias, ¿no? Que haya dos personas que se llamen igual y eso nos puede llevar a engaño. Realmente hay todo un sistema antroponímico que se va gestando a lo largo de la Edad Media y que desaparece a finales del siglo XIV y a lo largo del siglo XV y que ya cuando llega a Canarias está desactivado, que es eso de poner el nombre a partir de pues un lugar, de un topónimo o un apellido profesional, Zapatero, Herrero, Lugo. Alonso Fernández de Lugo no venía de Lugo, venía de Sevilla, ¿no? Entonces, esas cosas, esas conexiones se han perdido. Y después, esa transmisión más o menos cerrada que sabemos que se daba en los apellidos en la plena Edad Media, pues en este momento ya se ha perdido bastante, ¿no? Pues vemos toda una serie de casos que ahora no me voy a parar a detener, pero lo vamos a ver en los ejemplos, ¿no? El nombre del padre pasa a ser el apellido del hijo, eso es algo bastante habitual. Rodrigo Álvarez, pues su hijo es Gonzalo Rodríguez, o Felipe Hernández, pues sus hijos son Juan Felipe Más, Rodrigo Felipe y Manuel Felipe. Pero después hay toda una variante que el mejor caso para mí precioso y que siempre que puedo es el de la familia de la pareja de Gregorio Tabordo y Juana del Barco, en la que su múltiple prole pues se llamaba Alonso del Barco, Miguel del Barco, Inés del Barco como su madre, Nufio Tafordo, Juan Tabordo, Isabel Tabordo como su padre, Águeda Pérez y María Sánchez, vayan ustedes a saber por qué, se nos escapa, pero realmente tampoco sería de extrañar que María Sánchez en otro documento puede aparecer como María Tabordo o María del Barco, ¿no? Hay en todo esto una problemática que saben bien en el trabajo genealógico, pero que de alguna manera también tiene esas implicaciones hacia el escaso peso que en determinados estratos de la población se le da al apellido, ¿no? A la pertenencia a un linaje. Eso no pasará con otro tipo de familias, ¿no? Como por ejemplo las que acaban teniendo esos grandes nombres y esos grandes, o acaban generando esos grandes archivos familiares, ¿no? Ya con esto voy a ir terminando, que ya tenía que haber terminado. Y tiene que ver con los archivos familiares. Y ya les digo, me gustaría también que se quedaran con la idea ahora, si algún día tienen interés en investigar a partir de archivos familiares, que sean conscientes de que los archivos familiares, por un lado, están formados por múltiples más pequeños archivos que se van agregando y que se van acumulando y que realmente tendremos que hacer también genealogías de los archivos para saber por qué ese documento ha llegado al archivo. Tradicionalmente o determinadas prácticas archivísticas han destrozado los archivos familiares, los han roto esa estructura de origen y entonces te ponen todos los testamentos juntos, todas las cartas de dote juntas, todos los documentos que consideran interesantes juntos y pues para nosotros es un destrozo porque lo que nos interesa y a los genealogistas también les interesa es esto, ¿no? Pero además hay un segundo hecho y es que en muchas ocasiones, y el caso de la familia Lercaro es clarísimo, hay muchas ocasiones, y ya voy terminando, Toño, que, que te estoy viendo. Hay no muchas te he dicho nada. No, pero yo sé, yo he estado en el otro lado también, yo sé cómo que se sufre. Hay muchas ocasiones en las que, si se fijan, esto no es la fecha de los documentos. Una parte importante de los documentos, y sobre todo los más bonitos y los más llamativos de la Casa Lercaro, son documentos incluso de esta franja del siglo XV, de comienzos del siglo XVI, y realmente los documentos que tenemos en el Fondo Lercaro no son de esa fecha. Son hechos en el siglo XVIII, son copias que se piden en el siglo XVIII, porque es en el siglo XVIII cuando la familia tiene una necesidad, por las razones que sea, que la de los Lercaro tiene su historia y no me voy a detener, por las razones que sea,
hacen la necesidad o generan la necesidad de que se haga un archivo que recupere la memoria familiar. Y a veces en esa recuperación de la memoria familiar, pues también hay algo de invención o bastante de invención, como ha demostrado muy bien Enrique Soria en sus trabajos sobre la nobleza castellana en la Edad Moderna, ¿no? Con todo esto, y ya para concluir, pues creo que, o bueno, que creo que ha quedado claro, o espero que les haya quedado claro, que para mí la familia es un objeto de análisis sumamente interesante y con muchísimas posibilidades por distintas vías. Y que en relación, como he ido intentando marcar a lo largo de la intervención, la relación con la genealogía tiene que ser, o puede ser una relación de la que se nutran y de la que se beneficien pues ambas disciplinas. Y probablemente además, pues tanto en la historia hay historiadores que gustan mucho de la metodología genealógica y la implementan, y en la genealogía hay historiadores pues más destinados a la reconstrucción genealógica de las familias, y otros que buscan más una explicación social de contextos o demás. No son enfoques contradictorios, sino son enfoques puramente complementarios, y encuentros como este pues así lo demuestran, ¿no? Y hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Bueno, no se oyen los aplausos de fondo, pero están. Sí. Enhorabuena, de verdad, porque ha sido una exposición fantástica. Bueno, es lo que te están poniendo por aquí también las demás personas. O sea, dice Octavio, una exposición muy completa y muy interesante para conocer los orígenes de la población tinerfeña, en la que destaca la importancia de las tasmías para conocer también el origen humano de los distintos pueblos de la isla. Mercedes Olivares te dice que excelente presentación y buenísimos consejos. Gen de Candelaria, Elías, qué buenísima ponencia. Bueno, en general así, pero creo que mejor te traslado las preguntas, aunque algunas son muy sencillas porque las conocemos, pero sí que quiero trasladártelas para que otros también puedan entenderlos, ¿vale? Te dice Dani que cuáles fueron los criterios de selección de las referencias a la hora de construir esas estadísticas tan interesantes y reveladoras, que si fueron las mías. No, las de los núcleos, en la parte de la taxonomía de la familia o de los grupos domésticos, en ese caso sí son las tasmías, porque ahí podemos identificar la casa. Ahí sí se nos señala quién vive. Es verdad que podríamos tener dudas de si verdaderamente vivían todos en el mismo emplazamiento, pero podemos suponer que sí. Pero en la del número de hijos por familia, al revés. Ahí nos tenemos que ir a los testamentos, que es una fuente mucho más débil, porque han podido fallecer hijos, hay toda una serie de variables que pues ya, pero ahí no tenemos quizá estudios para un poco después, cuando haya más bautismos, registros de bautismos. Ahí sí que a partir de la reconstrucción familiar sí se podría llegar a saber el número de hijos por familia, por lo menos bautizados, ¿no? Pero para la otra sí, para la otra son las tasmías. En relación también con las tasmías, hay dos preguntas más. Manuel Coelho dice que si te podría preguntar si aparecen los datos de los moradores de la casa, el nombre, los apellidos y demás. No Mm, aparecen. No. Yo se lo puse, pero Claro, sí que porque quería que lo dijeras realmente tú. para eso sirve lo que les comentaba, y es, o sea, para entender eso tenemos que entender que es el cabeza de familia, el cabeza del hogar, el que responde ante la familia. Y a veces el cabeza del hogar es una mujer. No necesariamente tiene que ser un varón. Si en la casa la mujer pues es una viuda tutora o es una mujer que vive sola, pues es la mujer. Aparece. Es verdad que el porcentaje de mujeres es muy inferior al de varones, pero claro, nos dice en la casa de no sé quién, pues tantas personas, y no hay más datos. Sí, en relación con eso hay otra cosa que bueno, con la proliferación de los estudios de la mujer, no se ha estudiado profundamente, y valga la redundancia, el número de mujeres a las que se les concedió data. Y las hay. Sí, bueno, sí está bueno, incluso para el caso de Tenerife, Ana Viña, bueno, y para el Sí. caso de La Palma, Ana hizo estudios, y ahora mismo hay una persona, pero se me ha ido el nombre, está en la Universidad de Sevilla, una persona que está haciendo su tesis doctoral sobre la mujer en los repartimientos, intentando Ah, hacer una conexión entre los vale. repartimientos
de la Baja Andalucía, aunque ella es Gran Canaria, está haciéndola desde Gran Canaria y en la Universidad de Sevilla, y después la mujer en los repartimientos de Canarias. Ah, bien, bien, bien. Pero sí, hay mujeres que reciben data, Sí, y Francisco Báez también trabajó en su mm, repartimiento esas cuestiones. sí, lo sé, lo de Francia lo sabía. Sí. Bueno, hay otra de una tasmía que te decía que si hay alguna más, además de la de 1552 publicada. Sí, La en pregunta. el libro que publicamos con Miguel Ángel Gómez y Juan Manuel Bello está la Tazmía de 1591 publicada. Yo Sí, les puse el enlace que tienes tú en la Academia Edu exactamente, de de ahí se esa. puede descargar porque eso ganó un premio del Ayuntamiento de San Miguel y como suele pasar a veces con esas cosas, luego la difusión no siempre es Sí, la que debería, pero eso está disponible ahí. sí, sí, por eso pensé que era conveniente ponerlo y lo puse ahí y lo pueden descargar directamente. Te pregunta Héctor Hernández, que si no era de obligado cumplimiento también la estadía de 5 años para recibir viviendas o tierras. La teoría dice que sí. En la práctica lo que tenemos es, en documentación paralela, lo que Mm, tenemos es, pues no me eche a la gente que no está casada porque si no se despuebla la isla. mm, Desde que llegan a la isla sabemos que están recibiendo datas, entre otras cosas, porque pues la isla se termina de conquistar en 1496 y pues las datas antes de 1500 ya las series son densas, ¿no? La primera es del 97 y demás, pero que ya, no, aquí lo que interesa es afianzar lo antes posible. Y si tenemos, ya digo, en el Archivo Municipal de La Laguna hay documentos, alguno de ellos que está publicado en la tesina, en mi tesina, en el libro sobre la familia, que en la que se pide que no se tenga en cuenta que hay determinadas personas que no se han casado, porque si se les expulsa de la isla por no cumplir la legislación, pues la isla quedaría despoblada. Esta cuestión de la despoblación de la isla o del desabastecimiento de la isla en el imaginario de la época, de la cuestión insular y de la lejanía de la metrópoli, pues es importante, ¿no? Está en el imaginario colectivo. Bueno, perfecto. A ver, Álvaro te decía, aparte de todas las que te pasaré con que estupendo, fantástico y todo esto, Se agradece. cuando me llegue el informe te lo paso, ¿eh? Álvaro dice que muy buena exposición, que el tema de la estructura poblacional determina o explica en parte la estructura y caracterización que subyace en la actualidad, por si quieres hacer algún comentario en este sentido. Eh, Probablemente, lo que pasa es que tenemos que, o sea, al final hay veces que tendemos a buscar momentos para todo, para, incluso también para cuestiones como la pervivencia aborigen o para temas que están muy candentes en la historiografía. Pensamos ya que lo que pasa a comienzos del siglo XVI nos marca eternamente. Y bueno, pues en el siglo Ujú. XVII hubo muchos movimientos de población, incluso hubo una colonización, que eso en un trabajo que al final nunca llegamos a publicar, pero que tenemos medio hecho Miguel Ángel Gómez y yo, deducíamos cómo, por ejemplo, en las bandas del sur se va produciendo progresivamente como una especie de colonización cada vez más hacia el sur de las tierras, pues porque al principio está muy poco poblado ese sur y se va poblando. Y esos siglos XVII y XVIII no han merecido toda la atención quizá que requieren, ¿no? Entonces hablamos como lo que se ha estudiado muy bien ha sido el siglo XVI y después ya seguimos sabiendo lo que pasa en el XIX, pues pensamos que hay una línea. Pero evidentemente sí, la estructura poblacional inicial marca y determina muchas cuestiones, eso es indudable, ¿no? Pero yo rompo una lanza, a pesar de ser medievalista, y les animo a que hay que estudiar el siglo XVII y el siglo XVIII, que para muchas cosas los tenemos un poco abandonados. Sí. Te pregunta Miguel Ángel Pérez Padilla si hubo retirada de datas por no establecerse en la isla o no casarse, sí, ¿no? Sabemos, bueno, esas preguntas no, Fran estaría bueno que la Sí, respondiera, que la sabe mejor que yo, sí, pero sí, realmente sí sabemos que hay sí, datas, o sea, que hay tierras que se reparten más de una vez, sí, con lo cual exacto. Sí, sí, suponemos que porque se marchó de la isla claro, y lo y a dicen. veces Sí, simplemente que tú dices pues, que Frank, que al final acabó cartografiando la isla, dice, pero si esto ya estaba. Y al final a claro. la persona que lo recibió no le vuelves a ver en la documentación. Pues Mm, igual no vino, o vino, no le gustó y se fue, ujú. y demás, ¿no?
Sí, sí, además hay mucha gente que se marcha en las primeras expediciones luego a América y Claro, no le da tiempo, ¿no? O sea que sí, sí. exactamente. Bueno, bien, no hay más preguntas por aquí. Acabo de mandar a todo el mundo a descargar a tu Academia Edu, o sea que te va a dar un subidón en la Academia Edu estos días. Eh, así que nada, bueno, ¿qué te digo, Roberto? Hemos tardado en tenerte, hemos tardado porque la invitación está cursada desde hace 10 años. Sí, sí. Hemos tardado, pero bueno, creo que ha valido la pena esperar y muy contentos con que hayas estado con nosotros y hayas participado en este ratito con todos, al menos con los que están allá y con los que están acá. Has tenido pues unas 90 personas en tu sala. Eso impone, ¿eh? Bueno, pues Realmente. nada. Nada, muchísimas Oye, gracias, Toño. muchas gracias también por estar con nosotros durante toda la semana, que te he visto que has Sí, estado sí, ahí. sí. Y otra por streaming por no molestar, porque esto de ir a por Bueno, los niños, volver y tal, tú sabes que no, bueno, tú sabes lo que es. pues nada, muchas Bueno, gracias otra vez. venga, Vale, saludos, bueno, hasta ahora, hasta ahora. hasta ahora.